El día de hoy vamos a continuar, hermanos, con la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y ya estamos en el último capítulo. Hoy día vamos a ver una sección del capítulo 6, versículo 6 al 10, si puede buscarlo. Capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 6 al 10. Dice así la palabra del Señor. Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Padre amado, esta mañana te damos gracias por la oportunidad de libremente abrir tu palabra, de poder reunirnos aquí en nuestro templo, Señor, y también, Padre, de poder compartir con tantos hermanos, tanto de nuestra iglesia como de otros lugares, esta que es tu palabra. Enséñanos el día de hoy, por medio de ella, a poder tener una visión correcta acerca del dinero, un tema que para todos nosotros siempre es dificultoso, Padre. Por eso, como hijos tuyos, queremos encontrar en ti la dirección y el equilibrio para poder convivir con este. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como dice la oración que acabo de hacer, este es un tema que siempre es controvertido por el hecho de que todos nosotros, y creo que sin excepción, de alguna manera necesitamos revisar permanentemente nuestra relación con el dinero, con las posesiones, con los bienes en general. Partiendo de la base que el dinero en sí no es ni malo ni bueno, siempre enseñamos, porque así lo dice o así lo enseña la Escritura, es neutral, ¿no es cierto? Pues es neutral, es necesario, ¿no es cierto? Pero nosotros obviamente entendemos que hay una filosofía del mundo para su administración y Dios también nos enseña cómo, a pesar de esa filosofía del mundo, nosotros debemos conducirnos en esta área en particular. Les recuerdo que nosotros hemos estado estudiando Primera de Timoteo y los quiero llevar, como siempre, como cada domingo, al capítulo 3, versículo 14 y 15, para que usted y yo no olvidemos nunca el propósito de estas cartas, que de alguna manera es extensivo a toda la Biblia, ¿no es cierto? Lo que está escrito en la Escritura, en la Biblia, lo que Dios nos ha dejado por medio de la inspiración de profetas y apóstoles a través del Espíritu Santo, tiene este gran propósito. Todo lo que hacemos tiene que estar bajo, como se dice, este paraguas. Capítulo 3, versículo 14. Esto te escribo, y ahí tenemos que poner el nombre de cada uno de nosotros y también de nuestra iglesia. Somos hijos de Dios, pero constituimos y somos parte de un cuerpo. Entonces, cuando la Biblia dice un mismo sentir, se está refiriendo, como lo decía yo el día miércoles en el estudio, a que como iglesia tengamos un mismo sentir, en este caso en particular, con lo que es la administración del dinero. ¿Ya? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo debes conducirte. Eso es, hermanos. Aquí están los lineamientos para que nosotros nos podamos conducir y dar gloria a Dios en esa conducción. ¿Ya? Cada uno de los aspectos que hemos revisado están, como digo, bajo este paraguas de saber cómo conducirnos. Porque todos nosotros, sin duda alguna, tenemos una fuerte influencia del mundo respecto a administrar el dinero, la familia, el tiempo, los recursos. Hemos sido criados en un ambiente no necesariamente bíblico y la gran mayoría no. Entonces,
cuando llegamos al Señor, tiene que haber todo un proceso de reseteo, ¿no es cierto?, para poder incorporar lo que Dios realmente está formando en nosotros. Por eso es que la vida cristiana es algo que tiene que ver con una vida espiritual, pero que se traduce en una vida práctica. Por eso dice los frutos, por sus frutos, no por lo que siente o no por lo que dice necesariamente, sino que por lo que realmente se genera como fruto de una filosofía de vida, en este caso, basado en las instrucciones de Dios. Y el dinero, por supuesto que no puede estar aparte ni fuera de esta intención, y claramente el dinero es transversal a todos los seres humanos, a todos los seres humanos. Tenemos necesidades, ¿no es cierto? Adquirimos deudas, hacemos inversiones, ayudamos, ofrendamos, todo lo que significa, ¿no es cierto?, el uso del dinero. Ahora bien, les recuerdo que el capítulo 6, y nos centramos específicamente ahí, el capítulo 6 está, desde el versículo 3, está enseñando específicamente acerca de falsos maestros, obreros fraudulentos, que ya se habían introducido en la iglesia de Éfeso y que siempre van a estar intentando levantarse, incluso, como dice el apóstol Pablo, de la misma iglesia. O sea, vamos a tener siempre la posibilidad, y por eso es que siempre debemos estar alerta, que de nosotros mismos se levante alguien con ideas falsas, erróneas, o de afuera se incorpore alguien con estas características. Esto no es para vivir con una permanente sospecha ni pensar mal de nadie por el solo hecho de pensar, o tener muchas veces estas apreciaciones viscerales con respecto a una persona, ¿ya? Sino que se refiere efectivamente al concepto de fruto. Por eso dice el versículo 3, capítulo 6, versículo 3, para seguir el hilo: si alguno enseña otra cosa, se está refiriendo a estos falsos maestros que ya habían introducido enseñanza falsa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Fíjese, cada una de esas palabras, a la doctrina que es conforme a la piedad, aquí viene, está envanecido. Una característica, está envanecido, ¿no es cierto?, significa alguien que es orgulloso, ¿no es cierto?, que no acepta la corrección, alguien que, como dice acá, ¿no es cierto?, finalmente sus frutos, dice, acerca de cuestiones y contiendas de palabras, normalmente tratan de argumentar lo que quieren, ¿no es cierto?, introducir con enseñanza falsa, ¿ya? Todos nosotros somos corregibles, por supuesto, y alguien si viene con la palabra de Dios y me corrige, por supuesto que todos estamos bajo esa corrección y no justificamos. Muchas veces las iglesias desgraciadamente se dividen porque, como definitivamente no puedo introducir esa falsa doctrina, entonces lo que hago, me salgo y ya seguramente he arrastrado a un grupo de personas que ha creído esto que no está enfocado en la Biblia. Así nacen también, entre comillas, congregaciones. Y fíjense los frutos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que produce esta gente dentro de las iglesias? No que en las iglesias no haya diferencias, por supuesto que las hay, ¿no es cierto? Pero otra cosa es envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, y yo agregaría divisiones, ¿no es cierto? Vale decir, el fruto, dice después el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Y aquí viene para enganchar con lo que vamos a ver hoy día. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Ese es otro síntoma sumamente claro en aquellos que son falsos profetas, falsos maestros, obreros fraudulentos, lobos vestidos con piel de oveja, ¿no es cierto?, que siempre, de alguna u otra manera, tienen sed de ganancia y, como dice la carta del apóstol Pedro, hacen mercadería de las ovejas. Las ovejas ya no son hermanos, ya no son ovejas, sino que son más bien contribuyentes, ¿ya? Y eso es importante tenerlo claro, Y aunque
este pasaje y esta porción tiene un enfoque primeramente en los, entre comillas, líderes, ¿no es cierto?, es aplicable a todos nosotros como cristianos, no es excluyente. ¿Ya? Esto no es solo un problema de los líderes o de los falsos maestros, sino que es un problema de todos nosotros como cristianos. Y esto, hermano, no tiene que ver con cantidad, sino que tiene que ver con administración. Es cierto que probablemente quisiéramos todos nosotros tener una mayor holgura económica. La pregunta es ¿para qué siempre? ¿Ya? La pregunta siempre es ¿para qué? Y eso es a lo que va a enfocar. No se trata esto de conformismo, no se trata esto de no tener deseos. El tema es cuando los deseos nos gobiernan. Y cuando los deseos nos gobiernan, entonces eso se hace algo, ¿no es cierto?, que nos agobia y hace que nuestra existencia, nuestra vida, gire en torno a ese deseo. ¿Ya? Entonces, todo esto, por supuesto, está mediado por una época en la cual tenemos un impacto visual, auditivo y de todo tipo. Y pienso yo, y esto es a modo personal, y no es que sea teoría conspirativa, nada, mental. Yo creo que hay mucho de control mental en todo lo que está sucediendo. Eso es mi pensamiento, ¿no es cierto? Este concepto de manada que se produce en los efectos del marketing y todo lo que en definitiva sucede. Ya nos vemos a todos nosotros con tapabocas, ¿no es cierto?, con esto. Por supuesto hay que cuidarse y una serie de otras cosas, pero también hay un efecto en la mente de las personas, en el sentido, el marketing apunta a eso, ¿no es cierto? El marketing apunta a eso, y no estoy en contra del marketing, no, estoy hablando de que nosotros tenemos que discernir las cosas, ¿no es cierto? Llegamos al versículo 6, dice 6:6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Recuerde, la piedad es devoción a Dios, la piedad es la forma en cómo nosotros vivimos nuestra fe con Dios. ¿Qué es lo que se nos viene a la mente cuando pensamos en alguien devoto? ¿No es cierto? Alguien que verdaderamente su vida gira en torno a eso. No puede existir sin rendirse a lo que es devoto. Eso debiera pasar con nosotros. Y eso significa que todas las áreas de nuestra vida están mediadas por esta devoción. Están mediadas y deben estar mediadas por esta devoción si somos verdaderamente cristianos. Ahora, ¿es eso algo natural en nosotros? La respuesta es absolutamente no. Pero el Espíritu Santo nos da el poder que no tenemos en nuestra naturaleza carnal para vivir de forma devocional o devota a nuestro Dios. ¿Ya? Entonces, desde ese punto de vista entendemos el concepto de la piedad. Y la piedad, cuando estamos hablando ahora en términos específicamente materiales, va acompañada inseparablemente, una verdadera piedad, del contentamiento. Del contentamiento. Ese es el gran problema que tenemos los seres humanos, la falta de contentamiento. Podemos entender que todo viene de Dios, que Dios provee y somos agradecidos, pero siempre Satanás va a utilizar los medios para producir en nosotros falta de contentamiento. No hay una forma más clara de decirlo. Falta de contentamiento, y la falta de contentamiento va a producir una insatisfacción, va a producir tristeza o envidia o, en fin, va a tener un efecto en mi forma de pensar, en mi forma de sentir y en mi forma de actuar. ¿Ya? Entonces, el contentamiento, que es una palabra que en el griego es autarkeia, el que autarkeia, buen autarkeiador será. Bueno, esa palabra significa satisfecho, plenamente satisfecho, plenamente satisfecho. Y es una palabra neutral, por supuesto, pero en el contexto que la estamos viendo, nosotros como cristianos debiéramos estar plenamente satisfechos en Dios. ¿Ya?
plenamente satisfechos en Dios. Y sucede que, sobre todo en la generación que vivimos nosotros, por favor, yo me incluyo en todo esto, no siempre estamos plenamente satisfechos en Dios. Siempre hay algo un poco más. Y me estoy refiriendo a logros laborales, a posesiones, en fin, cosas que pueden ir desde algo muy, muy mínimo hasta algo quizás muy grande. Y cuando eso nosotros relacionamos esto con progreso, ¿no es cierto? Mira que ha progresado, dicen. Porque a lo mejor cambió un vehículo de un año a uno nuevo o moderno. Pero ¿es verdaderamente eso progreso? Es la deuda. Es el vivir endeudado como el 70% de la población chilena, por las razones que sean, bajo sueldo, lo que tú quieras. Pero también el consumismo es algo que nos arrasa a todos y hay que luchar contra eso. Hay que luchar contra eso. Nosotros tenemos una confusión entre necesidad y deseo. Necesito zapatos. No, deseo ese par de zapatos porque me gusta, porque tiene una villita. Y por favor, con esto no es ni el socialismo cristiano, ni no te compres nunca más zapatos, no. Pero piensa y pienso. ¿No es cierto? Yo aprendí a andar en bicicleta en una bicicleta de tal, ¿no es cierto? Después que salieron los cabros de la universidad y todo, ya dije, ya podemos hallar un gusto porque ya toda la vida he estado pagando y cubriendo cosas. Algo que, Señor, lo único que quiero. No quiero cambiar auto, nada, una bicicleta buena. Pero ya le he hecho algunos arreglitos. Ya le he mejorado los cambios, entonces, y no compito y nada, pero es eso. Ahora, uno se tiene que controlar. Por supuesto que si eso compromete el presupuesto familiar, mi ofrenda en la iglesia, no sé, la ayuda que uno puede dar, obviamente es no nomás. El tema es cuando nosotros decimos, no, cerremos los ojos nomás, metámonos. Conozco todas estas personas y familias que están hasta más arriba del cuello por eso. Porque compraron una casa de una cantidad de UFs que sabían que no podían pagar. Porque consideraban que eso es un crecimiento. Entonces, yo sé que no es fácil y yo sé que con esto todos nosotros de alguna manera nos vemos reflejados, a lo mejor de malas decisiones que hemos tomado. Pero la importancia de esto es el concepto del contentamiento. El contentamiento. El contentamiento no es estancamiento, no es flojera, no es falta de visión. No, el contentamiento es saber que probablemente, hermanos, todos los que estamos esta mañana aquí, jamás ganaremos 3 veces lo que estamos ganando, produciremos 10 veces lo que estamos produciendo. Vamos probablemente a tener, y a medida que van pasando los años, eso va a ir así, ¿no es cierto? Probablemente no vamos a enriquecernos, ya no nos enriquecimos, ¿ya? Entonces, y probablemente el 90% o más de la población de este país y del mundo va a mantener un statu quo en sus ingresos, en el mejor de los casos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a administrar? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿A qué le vamos a dar prioridad? ¿Vamos a agradecer a Dios o vamos a morir con una amargura porque siempre o nunca, que son palabras que se usan, nunca pude ir, nunca pude comprar, nunca pude? Entonces, es algo que tenemos que cuidar, porque la palabra clave, vuelvo a insistir acá, es contentamiento. El mundo nunca jamás va a tener contentamiento. La gente en el mundo, nosotros mismos sabemos que una persona consigue algo y le dura el entusiasmo muy poco y después quiere otro. Y la tecnología y todo lo que nosotros tenemos está en función de la innovación. ¿No es cierto? Seguramente el celular que todos tenemos ya está, pero ya nadie lo usa. O sea, casi es como vintage. O sea, una cuestión. Entonces, es así.
Y uno se vende cosas. Yo debo confesar, regalé un televisor, ¿no es cierto? Que era un televisor, un nuestro grande plasma. Así tú dices, voy a encargar uno porque es tan barato, entonces para ver mejor estas cosas en Netflix y toda esta cuestión. Y de verdad no tomé las dimensiones. Y de una cosa, como eso. Me sentí mal, de verdad. Y no me la estoy dando ni de humilde. No, es que no dimensioné. Decían, tantas pulgadas. Bueno, debe ser más o menos el porte de él. Porque nosotros tenemos winchas con centímetros. Entonces, pulgadas, como que una cosa así. Y ahí está. Nuestro elefante blanco. Entonces, claro, estaba económico, lo pude pagar, no incurrí en una deuda, no afectó la economía, no afectó mi ofrenda, no afectó mi compromiso, nada. Pero tú dices, chuta, esta cuestión nos puede hacer mal para la vista, porque nadie tiene una sala de televisión como de 25 metros. Entonces ahí estamos corriendo la cuestión de alguna manera acomodarlo, no se puede colgar, no. Pero hoy día ahí vamos a ver el triunfo de Serena. Ahí vi los goles de Serena contra Colo-Colo, Héctorcito, lo siento. Se justificó con eso. Se justificó. Y cuando se haya segunda, mejor. Sí, porque tienen que renacer. Es lo mejor, que se mueran completamente. Si no, van a seguir con los mismos vicios de siempre. Bien. Entonces, el contentamiento. El contentamiento. Dice 2 Corintios 9:8. Por favor, no me pelen después. ¿Qué cuestión ya? A la hora del almuerzo, sí, y se las da, el televisor. Sí. ¿Ah? Sí, está en internet, sí. Tampoco me pelen en internet. 2 Corintios 9:8. Fíjense que esto viene del versículo 7, Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esa es una clave, ¿no es cierto? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cada palabra es hermosa ahí. Teniendo todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Cuando tenemos más, no necesariamente somos más generosos, hermano. No necesariamente somos más generosos. Y eso es algo que tenemos que... Hay personas en la iglesia que su ofrenda no dice relación con sus ingresos. Hay personas que tienen familiares pasando momentos difíciles y no han extendido un apoyo práctico en dinero o en especies o lo que sea a esos familiares. No somos necesariamente más generosos. Y eso es algo que tenemos que examinar, porque ese es un problema. Eso es un síntoma de falta de contentamiento. De falta de contentamiento. Entonces dice, no, cada uno dé, lo primero que dice. Y después dice, y poderoso es Dios. Y el versículo de más arriba dice, el que siembra escasamente, segará escasamente. Y esto es lo que aprovechan los obreros fraudulentos para tratar y enfatizar en las congregaciones, para tocar, ¿sabes cuál fibra? No la fibra de la generosidad, la fibra de la codicia. Porque quienes siguen a estas personas y consumen ese tipo de mensaje es porque son codiciosos también. Es porque toman la piedad como fuente de ganancia. Es porque están pensando que si doy, voy a recibir más. Si cosecho escasamente, sacando completamente de contexto el pasaje, Dios me va a dar más, Dios me va a dar más. Y hay filosofías, porque no son doctrinas eso, son doctrinas de demonio en realidad, y es porque la idea de este falso maestro es tocar no la fibra de la generosidad, sino que la fibra de la codicia. Los que siguen a falsos maestros,
¿no es cierto?, que enfatizan y pretenden hacer mercadería de las ovejas, también son codiciosos. Los que conscientemente están en eso. Porque sabe que, en últimas, todos tenemos acceso a una Biblia, ¿cierto? Ya no está en latín, no somos perseguidos. Entonces, lea la Biblia. Estudie, interiorícese. ¿Qué es lo que realmente dice la Escritura respecto al dar? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está todo este tema de la doctrina o de la prosperidad? ¿Dónde se encuentra eso en la Escritura? ¿No es cierto? Y sacan de contexto que Dios derramará y abrirá las fuentes de los cielos, y sacan a Salomón, y la típica, Salomón, Abraham y todo esto. El problema es que nunca cuentan el final de Salomón. Lean completamente Eclesiastés. ¿En qué quedó eso? ¿En qué quedó eso? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Pablo dice, al recibir una ofrenda generosa de los filipenses, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. El contentamiento se aprende. No está en nuestra naturaleza. No está en nuestra naturaleza, hermanos. Está en nuestra naturaleza espiritual, en el nuevo hombre, pero no está en nuestra naturaleza carnal. Hay que aprenderlo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente, cuál es el resultado de eso, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido. A veces nosotros aprendemos de alguna manera a vivir en escasez, pero no siempre aprendemos a vivir en abundancia. En abundancia. Normalmente en abundancia es cuando más locos nos volvemos. Y creemos que podemos, que todo se puede. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado siempre, ¿no es cierto? Y no olvidar las prioridades ni la forma en que la administración, que recuerden ustedes se llama en la Escritura mayordomía, ¿no es cierto? La mayordomía, que se llama tanto esto, bueno, mayordomía de nuestros bienes, sea para abundancia o sea para escasez, que es la forma en cómo la mayoría de los seres humanos vivimos, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a no perder de vista las prioridades y la forma en que el Señor quiere que administremos, ¿no es cierto?, seamos mayordomos de, en este caso, las finanzas, ¿ya? Entonces, el contentamiento viene de Dios, el contentamiento se aprende, tenemos que aprender a contentarnos. También dice, y volvemos a Timoteo, porque nada hemos traído, 6:7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Todos nosotros, como hijos de Dios, si el Señor no viene antes, tenemos una cita con la señora muerte. Y todos los humanos tienen. Nosotros debemos estar tranquilos y en paz porque somos hijos de Dios. Aquel que no lo es tiene que preocuparse y averiguar dónde va a ir. No lo que le dice el mundo, sino lo que Dios dice respecto al destino eterno. Pero si el Señor no viene antes, todos tenemos una cita con la muerte. Algunos antes, otros después. Y el punto es que el Señor dice, nada nos podremos llevar, nada. ¿No es cierto? El televisor no va a caer en el ataúd. Nunca vemos nosotros una carroza fúnebre y atrás todas las cosas del difunto. No, ya se las repartieron antes que saliera la carroza.
las pocas, grandes, lo que fuera. Nada, nada, hermano. ¿Significa eso que tenemos que vivir de una forma desordenada? No, 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 no. Por favor, espero que entienda esto. Esta forma de pensamiento pendular es el que tenemos que evitar. ¿No es cierto? Amor a la riqueza, pero por otro lado, descuido total. No. Porque vivimos en un mundo donde el dinero es una parte importante. Es una parte importante, pero tenemos que aprender a relacionarnos con él como Dios dice, conforme a sus prioridades, conforme a los propósitos, y siempre tener claridad en esto. Nosotros no podemos pensar que las riquezas, los bienes o lo que sea son duraderos. No, y cada vez menos duraderos. ¿No es cierto? No, yo me crié en una casa donde la cocina creo que nunca la cambiaron, pero hoy día una cocina te dura 10 años. Está hecha para reventar antes de, máximo eso. Entonces sí, hay que renovar cosas y una serie de otras cuestiones al principio. Pero ahí viene la realidad de las cosas. Estoy hablando de ejemplos a lo mejor tontos, pero yo tengo un presupuesto para comprar y renovar tal tipo de refrigerador porque el otro ya está fallado completamente, tiene 10 años, ninguna cosa acá. Pero me alcanza bien y no voy a comprometer otra vez el presupuesto familiar, mi ofrenda en la iglesia, las personas que estoy quizás ayudando, ¿no es cierto? Junté un par de estos. Ya, por último puedo pagarlo en 2 cuotas o en 3 cuotas ya, pero tengo la plata para esto de casa. Pero resulta que llego a la tienda y chuta, hay una cuestión inmensa, así, oh, esto hace hielo. ¿Habrá alguien que se podrá comprar eso sin comprometer esto, sin comprometer esto? Perfecto, pero no yo. ¿Me entiende? A eso se refiere esto. Entonces, no debemos dejar rienda suelta a nuestra, y aquel que lo pueda hacer sin comprometer esto, hermanos, debemos gozarnos en el Señor por ellos también y no envidiar. No envidiar. ¿Ya? Job 1:21. Vamos a dar un poquito más de tiempo para encontrar a Job. Job 1:21. Todos sabemos, Job era multimillonario, todo, y todo lo que le pasó en el capítulo 1 es suficiente para... Job capítulo 1 versículo 21. Después que perdió todo, dijo, recuerden que el capítulo 1 pierde todas las posesiones materiales y familiares. Ya el capítulo 2 para adelante empieza la sarna y otras cuestiones. Pero en el capítulo 1 lo pierde todo. ¿Ya? Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno, aunque no entendía nada. Entonces, nosotros no siempre tenemos esta forma de pensar cuando perdemos cosas materiales. ¿Ya? O cuando no podemos acceder a algo material que fuera, que es de todo mi gusto. ¿No es cierto? Es de todo mi gusto, sí. Pero va a significar introducir un elemento dañino dentro de nuestro presupuesto. Dentro de nuestro presupuesto. Entonces, Job deja claramente eso, salimos desnudos y aunque nos vamos algunos terneados, ¿no es cierto?, al más allá o a la presencia del Señor, no sé, no nos llevamos nada. No nos llevamos nada. No trajimos nada y nos vamos sin nada. ¿Ya? Porque donde vamos, nada de lo que aquí hay sirve. Nada. Eclesiastés capítulo 5, un poquito más adelante. Eclesiastés capítulo 5.
versículo 10 al 15. Eso resume mucho lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Nada hemos traído, nada nos vamos a llevar. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Las posesiones no pueden ser nuestra fuente de gozo. Nosotros tenemos la bendición inmerecida de que nuestro gozo sea el Señor. Pero cuando nuestra relación con el Señor es tan mala, a veces tenemos las mismas fuentes de gozo que el mundo. El dinero no produce, no es la fuente del gozo, es la fuente principalmente de la avaricia, de la falta de contentamiento. Por supuesto que ayuda, claro que sí, es parte de nuestra realidad, pero eso no puede ser mi gozo. ¿Cuántas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿para qué si este gallo tiene tanta plata? ¿Por qué sigue haciendo eso? Bueno, es amor al dinero, al poder, a todo lo que genera eso. A todo lo que genera. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces nosotros, pero cómo y esto y acá? Porque nunca va a producir saciedad. Nunca. Y el que ama el mucho tener, no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Aumentan quienes los consumen. Pero finalmente están ante nuestros ojos. Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Esa gente no comparte más, esa gente acumula más. Acumula más. Esa es la tendencia. Las cuales se pierden en malas ocupaciones y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Entonces, aprendamos a disfrutar del trabajo que Dios nos ha provisto, aprendamos a disfrutar de la provisión que Dios nos ha provisto, aprendamos a estar contentos, aprendamos a conducirnos como conviene a los hijos de Dios en relación a esto, entendamos cuáles son las prioridades de Dios, cuáles son los lugares donde Dios quiere que nosotros realmente ocupemos lo mucho o poco que sentimos que somos provistos, pero seguramente tú más de alguna vez ya lo habrás sabido, que nosotros, y estoy hablando en particular de nosotros, como iglesia o como chilenos muchas veces, pertenecemos a un segmento muy, muy pequeño de la sociedad mundial. La verdad es que más del 80% de la población del mundo vive en la más absoluta miseria. Se calcula que con menos de $1 diario, ¿ya? Menos de $1 diario. Nosotros tenemos una concepción de Latinoamérica, pero recuerden que la sociedad mundial se concentra en la India, en China. Hay muchísimos poderosos allá, infinitamente a nuestros ojos, pero hay millones de personas pobres, miserables, ¿no es cierto? Y eso, hermano, hoy día no me acuerdo cuántos niños mueren de hambre día a día, son miles, no son cientos, son miles. Entonces, nosotros estamos en una condición aún mucho más responsable del uso de nuestros recursos o de los recursos que Dios nos provee, hermanos. Por eso es que es tan importante abrir los ojos más allá del deseo que pueda tener, más allá de la ambición que pueda tener, del anhelo que pueda tener, y entender que todo esto es pasajero y que no nos podemos llevar nada, y que ocupemos lo que Dios nos ha provisto para también hacer el bien. Hacer el bien en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia, a otros. Siempre hay alguien que necesita ser apoyado, siempre. Si eso fuera una realidad, incluso en nuestras propias familias, créanme que los niveles de pobreza disminuirían abruptamente.
abruptamente. ¿No es cierto? Y esto, hermanos, vuelvo a insistir, no tiene nada que ver con una política ni con una concepción social del Evangelio, sino con una conciencia de verdaderos cristianos para administrar los recursos que Dios nos provee, ¿no es cierto?, conforme a como Él quiere que lo agrademos, que le glorifiquemos, que demos gloria a Dios por medio de la administración del dinero que nos provee, de los bienes que nos da. Porque todo eso, hermanos, es pasajero. Todo eso es pasajero. La pobreza es pasajera, la riqueza es pasajera, la salud es pasajera, la enfermedad también es pasajera. Todo en un momento va a terminar y se va a dar inicio a una eternidad en el infierno o en la presencia eterna del Señor. Entonces, el propósito de este mensaje, ¿no es cierto?, no es confrontarnos, no es culparnos, no, es ver y volver a la Escritura para alinearnos con ella y hacer los cambios que tengamos que hacer, ¿no es cierto?, las incorporaciones que tengamos que hacer, las evaluaciones que tengamos que hacer y que las apliquemos. Eso es todo. Nadie aquí estamos acá para ponernos culpables. Todos nosotros estamos dentro de esa categoría, ¿no es cierto? Y dice también, imagínense, el Señor en Proverbios 27, perdón, Proverbios 30. No, antes de eso, Proverbios 27. Antes de eso, Proverbios 27. Proverbios 27, 24. Porque las riquezas no duran para siempre. ¿Y será la corona para perpetuas generaciones? ¿Eso es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos? Es bueno dejarle algo material a nuestros hijos también, pero ¿es solo eso lo que nosotros queremos heredar a nuestros hijos? Dice también el Señor en Mateo, ¿de qué le sirve al hombre intentar ganar, porque no lo gana? Intentar ganar todo, si al final pierde su alma. ¿Es lícito que nuestros hijos vean a sus padres tarde, mal y nunca porque están forjando un futuro? ¿Es eso forjar un futuro? Claro, hay necesidad de trabajo, todo. Pero realmente es necesidad. ¿Qué es lo que quiero yo? Yo mismo hago a mi hijo gran parte de lo que es y le doy canela. ¿No es cierto? Y tengo que enseñar y dejar algo más que eso. Los hijos son esponjitas. Y yo los voy a criar en gran parte de su infancia y adolescencia conforme a lo que yo creo que debe hacer. Lo voy a colocar quizás en un colegio que me cuesta mucho pagar y que tengo que, sacarme la mugre, porque quiero que tenga una buena educación. ¿Es malo eso? No. Pero si eso significa vivir acogotado todos los meses, la pregunta es, ¿realmente es eso lo que mi hijo necesita? ¿Es eso lo que él necesita? Se va a relacionar con otros, va a generarse una competencia, va a generarse muchas cosas. Y en algún momento él va a descubrir que sus padres nunca van a alcanzar lo que los papás de los otros tienen. Es difícil mantenerse en ese ambiente. Tiene que haber una claridad al respecto, que es la que le tenemos que dar a nuestros hijos. Si tú sientas a tu hijo, le dices esto y le explicas, estoy dando lo mejor de mí, pero tengo una familia. Tengo una familia. Entonces, poder entender que muchos creen y han creído que un colegio que tiene buenos resultados en la PSU, ¿cómo se llama ahora? Bueno,
Bueno, la cuestión que sea ahora, la prueba de aptitud académica, bachillerato para Pedro. Entonces ahí está, eso es. A lo mejor puedo hacerlo, pero ¿a qué costo? Ahora tampoco, nada, cabrón, anda a la escuela básica nomás. A lo mejor sí, no sé. No sé. Pero antes uno estudiaba en la escuela con números y después se iba al liceo. Y aquí estamos. Y la mamá nos aforraba con la chancleta, con el cordón de la plancha, todo, y aquí estamos. Entonces, toda esta burbuja que se ha creado en torno muchas veces a los niños, en esta cosa así, está bien. Pero también prepararlos para la vida y para la realidad de las cosas. La realidad de las cosas. Un niño va a aprender el valor del esfuerzo si nosotros se lo enseñamos. Si no, no tiene por qué aprenderlo, pues si siempre ha estado ahí. Pues. Siempre ha estado ahí. Entonces, entender eso, hermanos, también es parte de este cambio. Y sobre todo los que tienen hoy niños pequeños. Niños pequeños. ¿Ya? Enséñenles. Nosotros no tuvimos esta enseñanza. Cometimos muchos errores en muchos aspectos y en este quizás también. Pero enséñenles que su felicidad esté en otras cosas, que dependan de otras cosas, que su seguridad esté en otras cosas, como hijos de Dios, orando para que un día tomen su propia decisión, pero enseñándoles de Dios, viendo que sus padres se aman y son y tienen gozo y que saben administrar los recursos. Verso 7, para ir terminando ya. Entonces, no nos vamos a poder nada. No nos vamos a poder llevar nada. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Recuerden, en aquel entonces tener sustento y abrigo era harto. Era harto. Les he dicho varias veces que las crónicas históricas de esa época, del Imperio Romano, dice que en el mejor de los casos la gente comía 3 a 4 veces en la semana. En la semana. ¿Ya? Y la gran mayoría de ellos vivía a la intemperie. Vivía a la intemperie. O bien en un hacinamiento gigante. Entonces, si ya había sustento y abrigo, nosotros tenemos mucho más que eso. Mucho más que eso. Pero podríamos de alguna manera darle una aplicación a esto, de acuerdo a nuestras reales necesidades, ¿no es cierto? Y si están cubiertas, debiéramos estar realmente contentos, realmente contentos. Y estar contentos en el Señor. Y vuelvo a insistir, no es conformismo, no es socialismo, no es nada de eso, es entender eso. Entender eso, que es decir que me puedo realmente poner mi cabeza en la almohada y no pensar que debo todas estas cosas. Todas estas cosas. ¿No es cierto? Porque estoy viviendo en el lugar que no debiera vivir, estoy conduciendo el vehículo que no debiera conducir, tengo a mis hijos en los colegios que no los debiera tener, uso ropa que no debiera usar. Es así de crudo, hermanos, pero es la realidad. O sea, tú por 15,000 pesos te puedes comprar un par de zapatillas o puedes comprarte unas de 100,000. ¿O no? Si tú tienes esa capacidad de comprarte una de 100,000 sin comprometer, esto es de una persona sumamente generosa, gloria a Dios por eso. ¿Ya? Entonces, entender que de eso se trata esto. Versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse, aquí no está hablando a los ricos, está hablando a los que quieren llegar al nivel de los ricos.
A los ricos le va a decir en el versículo 17, 6:17, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza. No los condena por ser ricos. Les dice, no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en Dios, en el Dios vivo, que nos da a todos las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Eso le dice a los ricos. Pero a nosotros, la gente común, nos dice a los que quieren enriquecerse, a los que quieren llegar a esos niveles, ¿no es cierto? Cuidado, porque caen en tentación, en lazo, en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y la Biblia está llena de ejemplos. ¿Se recuerdan ustedes a Acán en el libro de Josué? Se le dijo, no tomes nada del anatema, y él vio una barrita de oro, vio un manto, lo escondió, trajo maldición a su familia, al pueblo de Israel, y terminó ejecutado. ¿No es cierto? Judas no solamente vendió al Señor, la Biblia dice que él era un ladrón que robaba plata de la bolsa con que se sostenían los discípulos. Traicionó al Señor por 30 monedas de plata. Ananías y Zafira por querer aparentar, ser generoso y quedarse con plata sin que nadie los hubiese forzado a hacerlo, también son juzgados. ¿No es cierto? Probablemente Demas, ¿se acuerdan que Demas abandonó a Pablo y dice se fue al mundo? Que es también una forma de expresar que fue embaucado por la riqueza. ¿Ya? Entonces, cuando esa es nuestra motivación, entonces vamos a estar dispuestos a hacer cualquier cosa. Cualquier cosa. Y así es como las personas se involucran en el narcotráfico, se involucran en... La gran mayoría no lo va a hacer, por supuesto, pero la gran mayoría se va a empezar a endeudar, va a empezar esto, allá, acá. Hacía flete con 2 camionetitas y un camioncito, pero ahora estamos creciendo y esto y no. Y mire, me están ofreciendo 20 camiones y acá. Y de repente tienes un gigante que no puedes controlar. Y miren los infartos, bueno, fuera nada, un infarto y listo, sino que normalmente hoy día están quedando con secuelas los infartos cerebrales. Infartos cerebrales que antes eran una afección de personas de mayor edad, hoy día la gran mayoría de gente de los infartos cerebrales se están produciendo entre los 35 y los 50 años. Y es pura tensión, mala alimentación, mal dormir, tensión, todo eso se junta. ¿Y por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué cosa más hermosa que poder caminar tranquilo? Bueno, hoy día no tanto, pero claro, en realidad no tener eso que te carcome, y hay gente, y yo lo sé porque me toca verlo, personas que están definitivamente agobiados, hay gente que se suicida por esto, hay gente que lleva los pocos recursos que le quedan con la esperanza de un golpe de suerte en el casino y salir de esto. Entonces, ¿por qué llegar a eso? El mundo piensa así. El mundo cree eso. Pero nosotros como hijos de Dios, como dice la carta a los Efesios, no hemos conocido a Cristo para vivir así. Si Dios te ha dado el privilegio de tener una profesión, un estándar de vida, un buen estándar de vida, disfrútalo. Analiza las cosas. Pregúntate, me pregunto realmente por qué quiero esto, para qué quiero esto. ¿Realmente necesito esto? Sé generoso. Las cosas que estén en buenas condiciones, regálalas, no acumule. No regales mugre. Es como cuando la gente dice, oh, no, mira que antes pasaba, ya no.
Pero antes llegaban aquí a la iglesia y decían, oh, es que esta cuestión ya no funciona, pero a ustedes les puede servir. Yo lo pescaba y como en ese tiempo no estaba tan pulido, y los tiraba para el frente. ¿Cómo se te ocurre traer una cuestión así a la iglesia? ¿Y te crees que esta cuestión es bodega de cachureo? Si vas a traer algo y lo vas a ofrendar al Señor, trae una cosa que esté listo para ocupar. Lista para ocupar. Sé generoso, practica la generosidad. Siempre hay alguien a quien poder apoyar. Porque también nosotros somos apoyados. Y por sobre todas las cosas por el Señor. Y el versículo 10 termina diciendo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron, y esta palabra es súper fuerte, traspasados. Fueron traspasados de muchos dolores, de muchos dolores. Finalmente, todo lo que se hace, se esfuerza y que tiene este foco va a ser causa de mayor o menor, pero siempre va a haber dolor. Seremos traspasados de dolores. Vivir tranquilo. Estar enfocados en el Señor. Ver las cosas con gratitud y contentamiento. El contentamiento lleva a la gratitud. La gratitud es un rasgo fundamental y cada vez más escaso. Cada vez más escaso. Porque siempre pensamos que necesitamos más. Y de lo único que necesitamos más es de Jesús. Es de aprender de Él. Es de ser transformados por Él. Todo lo demás, hermanos, tiene una utilidad muy momentánea. Y algunas veces ni siquiera momentánea. Y algunas veces ni siquiera tiene utilidad. Ni siquiera tiene utilidad, hermanos. Vivir lo más desarraigado posible del amor al dinero y a las posesiones. Totalmente desarraigado probablemente va a ser imposible. Pero permanentemente desarraigándose debiera ser el trabajo de cada uno de nosotros. Eclesiastés 1:8 para ya terminar. Y después vamos a ver Proverbios y con eso finalizamos. No se olviden que Eclesiastés no lo escribió un obrero, lo escribió Salomón. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Nunca. Si nosotros vivimos en función de eso, nunca nos vamos a saciar, nunca va a ser suficiente. En todo sentido. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. ¿Hay algo de que no se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Es decir, el ojo no se cansa de mirar, el oído de oír. ¿Por qué? Porque si ese es mi foco, nunca voy a encontrar realmente el tope, el gozo, la estabilidad, sino que voy a estar permanentemente siendo empujado. Proverbios 37. Antes leamos el 15, 30:15. Acabo de verlo. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacían. Aún la cuarta nunca dice basta. Es decir, mentalidad de sanguijuela siempre dame. No hay conformidad, no hay gozo. Cuando estamos
cuando no tenemos contentamiento, nunca jamás tendremos gozo. Y el capítulo 30, versículo 7 dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Es un proverbio, no es doctrina, es una forma de pensar, es un consejo, ¿no es cierto? Que me mantenga siempre estable, con lo suficiente. Eso es lo que nos enseña. Que no me dé más de lo que Él sabe que yo puedo controlar, manejar, ni me dé menos de aquello que tampoco me va a producir gozo, ¿no es cierto? No todos tenemos el corazón de Job. No todos podemos decir, ¿no es cierto? El Señor da, el Señor quita, sea bendito el nombre del Señor. Pero sí podemos tener un corazón realmente enfocado en el equilibrio, en lo que significa tener gozo y contentamiento en las posesiones, en los recursos que Dios en su soberana sabiduría, Él ha establecido para nosotros. No nos ha desamparado, no nos va a desamparar, y nosotros tenemos que estar agradecidos por eso. Mis hermanos, este es un pasaje no muy agradable de tratar porque nos confronta con una realidad de la que creo ninguno de nosotros puede escapar. Algunos quizás estén más comprometidos que otros, pero nadie puede decir: eso a mí no me toca, porque es una realidad de la naturaleza humana, Pero nosotros como hijos de Dios tenemos, como dice la carta, que aprender cómo conducirnos como hijos de Dios, cómo relacionarnos con los recursos que Dios nos provee, cómo administrarlos, cómo incluso disfrutarlos, para que realmente, aún en el uso de esos recursos, nosotros demos gloria a Dios. Amén. Nos ponemos de pie para orar. Señor, te doy gracias por tu palabra, una palabra difícil, Señor, porque nos confronta con nuestra propia naturaleza caída, con nuestra propia codicia, ambición, Señor, muchas veces desordenada, Padre. Te pedimos que tú seas ordenándola, Señor, para que de esa manera podamos nosotros, Padre amado, glorificarte, Señor, en el uso y en la administración de los recursos, de los bienes, de todo aquello material, Señor, que tú pones para que sea administrado. Bendice, Señor, a aquellos con un corazón generoso y exhorta a aquellos, Señor, con un corazón que retiene, Padre. Sobre todo, Señor, en la necesidad, en la obra, en todo lo que sea, Señor, prioritario y relevante para ti, Señor. Que seamos sabios en la administración en todo sentido, y la única manera de hacerlo es volviendo a tus principios, Señor. Gracias por los trabajos que nos das, gracias por los recursos que nos provees, gracias, Señor, porque las veces que hemos cometido errores en esto, Padre, y si estamos sufriendo de alguna manera una situación difícil en lo material, lo más probable, Padre, es que haya sido por una decisión equivocada, una decisión en la cual no consideramos, Señor, tu palabra. Gracias te doy, Señor, por mis hermanos, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.